Buenas tardes, compañeros y tutora. Vamos a hablar acerca de los medios de contraste y los conceptos básicos de enfermería. Mi nombre es Alexander Holguín y he trabajado con mi compañero Santiago Martínez en el curso de Imagenología Especial. Eh, Inicialmente vamos a hablar de los medios de contraste. Eh, Son sustancias que ayudan a incrementar la diferencia de densidades de las estructuras, fueron utilizadas en radiología convencional, tomografía y en resonancia para facilitar el apoyo diagnóstico y poder mejor visualizar y caracterizar ciertas patologías. Es muy importante que los medios de contraste cumplan ciertas características que se han venido manejando con las industrias farmacéuticas, que es, por ejemplo, que no deben ser tóxicos, no deben ser metabolizados o no absorbidos por el organismo, sino que sean eliminados de manera rápida. Decimos rápida, pero deben permanecer suficiente en el organismo para permitir la exploración. Entonces es importante ciertas características que van desde su fabricación. Hay ciertas clasificaciones respecto a los medios de contraste. Están los negativos y positivos. Al hablar de negativos estamos hablando de ingredientes naturales como el aire, el agua, el gas, que en una imagen radiológica representan una densidad diferente y pueden ser de apoyo diagnóstico para ciertos estudios. Están en el grupo de los positivos los yodados y el sulfato de bario. El sulfato de bario es el más utilizado respecto a los estudios de vías digestivas, como el colon por enema, el esofagograma, el reflujo gastroesofágico, eh, y así estudios que tengan que ver como con el aparato digestivo. Los yodados son estudios que se utilizan en tomografía en rayos X, que ayudan aumentando la densidad de la sangre y dejar visualizar mejor estructuras. Son muy utilizados en estudios de riñones, pero tienen muchas contraindicaciones. Este es uno de los contrastes que más representa contraindicaciones para los pacientes. El gadolinio es una molécula orgánica no tóxica que se utiliza en resonancia magnética. Esto se entra pues como por otra característica diferente y, y se utilizan solamente para este tipo de estudios. Hay unas contraindicaciones para que un paciente no sea sometido a un estudio con método de contraste. Pues la falla renal crónica es uno, el mieloma, un paciente deshidratado, cuando tenga antecedentes de alergias a otros medios de contraste, enfermedades cardiovasculares y muy importante, un embarazo. No, no rotundo para las personas que se sepa de un embarazo o que tenga sospecha de estarlo, porque eso puede ser de mucha afectación para su estado de gestación. Eh, las vías de administración de los medios de contraste son varias, de acuerdo pues al estudio que se necesita y el tipo de medio de contraste que se vaya a utilizar. La vía oral, rectal, vaginal, articular, vascular. Entonces, esa característica ya entra pues de acuerdo a qué tipo de contraste y pues, lo que se pida en el estudio. Estamos hablando de que, según los estudios, el 10% de los pacientes tienen probabilidad de sufrir una alergia o sufrir una contraindicación al medio de contraste. De ese 10% podríamos decir que el 1% puede ser mortal. Por tanto, decirlo es importante una buena información, una buena eh, investigación de la historia clínica del paciente y verificar bien los antecedentes para disminuir totalmente el riesgo de que haya un evento adverso a estas sustancias. Aunque digamos que pacientes por primera vez, la probabilidad existe de que ese paciente genere una reacción adversa. Por lo tanto, es muy importante que el consentimiento informado se diligencie, se explique al paciente, se le digan los riesgos, los beneficios y que firme por conciencia propia, con claridad del estudio, y si no es autónomo por discapacidad, por ser menor de edad o porque no tiene las posibilidades, que un adulto o un, un representante legal eh, tenga en cuenta las indicaciones y eh,
se dirige a diligenciar el consentimiento. Porque en caso de suceder alguna reacción adversa es una protección legal y es un, una- un respaldo para el profesional de salud. Además se está llevando a cabo la norma en la cual se les está dando el derecho a la información a este paciente. Podemos decir que los medios de contraste pueden tener tres características en sus reacciones adversas. Pueden ser leves, pueden ser alergias, cefaleas, náuseas, etcétera. En las moderadas pueden ser aparición de vómitos, manchas, convulsiones, y graves, que ya pueden ser edemas, hipotensión, eh, fracaso renal, pues ya requieren de procedimientos inmediatos. Incluso se han documentado casos en que se puede llegar a la muerte. Entonces es muy importante respecto a la utilización de estos medios. Eh, la técnica aséptica en los conceptos de enfermería es muy importante. Nos ayudan a prevenir y controlar las infecciones eh, respecto a la labor de enfermería, un buen lavado de manos, una buena utilización de las barreras de protección eh, de bioseguridad, para evitar pues tanto contagiar al paciente de nosotros o nosotros al paciente. En el protocolo de venopunción, que ya vamos a hablar de él, es importante mencionar los tipos de yelcos. Están desde el 24 al 14, siendo el 24 pues el más pequeño, que se utiliza en niños. En adultos es recomendable del 20 al 22. Se sugiere que en códigos azules se utilice el 18. Por lo tanto, pues eso va como a criterio de la condición del paciente, la edad. Por ejemplo, pacientes con quimioterapia tienen una dificultad de canalizar, entonces es importante utilizar un yelco pequeño, por decir el 22 o el 24. Los miembros inferiores son las zonas más adecuadas para canalizar, siempre desde la manera más distal, las venas de las manos. Si es imposible, por favor hacerlo en los pies o buscar otro método con el fin de canalizar. Apenas se localice la vena, antes una buena técnica séptica, eh, canalizar la vena y inclinar de 15 a 20 a 30 grados para no traspasarla, luego retirar la aguja y sujetar el yelco con microporo para eh, la sonda vesical en hombres y mujeres básicamente tiene el mismo objetivo, pero obviamente la anatomía del uno y del otro tienen sus indicaciones diferentes. La idea es penetrar en la uretra y en las vías urinarias por medio de una sonda, previo protocolo de desinfección de manos, mucho cuidado con causar daño uretral, eh, siempre acompañado de un profesional, con el fin de dar una gran posibilidad diagnóstica respecto al estudio que vamos a realizar. También podemos encontrar la zona rectal, que se se utiliza básicamente como para el colon en enema. Es un estudio en el cual se llega hasta el colon por medio de una sonda y se inyecta un medio de contraste. Hay que tener ciertas indicaciones y mucho cuidado, además de los conceptos básicos de enfermería.